Muy buenas noches, mi nombre es Jorge Antonio Machuca Vilches. Tengo el agrado de estar aquí para poder mostrar esta tesis que es reconocimiento de la presunción de paternidad en las uniones de hecho como garantía del interés superior del niño. Donde vamos a tener una exposición a cargo de Judith Córdoba que va a enfatizar mucho un aspecto que me interesa que siempre se pueda proyectar bien, que es el esquema de resultados. Adelante, Judith. Bien, mi nombre es Judith Paula Córdoba Pillacas. Como tema de investigación, tengo el reconocimiento de la presunción de paternidad en las uniones de hecho como garantía del interés superior del niño, investigación que se viene desarrollando en el curso de titulación 1 con el doctor Jorge Antonio Machuca Vilches de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, USAT. Bien, como otro lema de la investigación es el siguiente: ¿por qué es importante el reconocimiento de la presunción de paternidad en las uniones de hecho como garantía del interés superior del niño? Esta pregunta problema ha partido de una realidad social que se ha visto latente hoy en día, que son las uniones de hecho o convivencias, en donde, si bien es cierto, se encuentra regulado a través del artículo 356 del Código Civil, que reconoce a las uniones de hecho. Asimismo, la Constitución, a través del artículo 5, reconoce a estas uniones de hecho, pero tanto la Constitución como el Código Civil lo reconocen desde un ámbito patrimonial. Vale decir de que en ellas no se aplica la presunción de paternidad como si se hace en las familias matrimoniales a través del artículo 361 del Código Civil, en el cual se reconoce a todo niño que nace dentro de las familias matrimoniales esta presunción de paternidad, lo que garantiza los derechos fundamentales de los menores. Sin embargo, eh, el artículo hace una distinción en cuanto a los niños que nacen dentro de una convivencia, pese a que las convivencias cumplen con las formalidades, así estas se encuentren inscritas, tienen que realizarse un trámite aparte para que el papá pueda reconocer a los menores. En caso ellos no lo quieran hacer, tendría que llevarse a cabo a través de un proceso judicial, para que el padre pueda reconocer a su hijo, lo que vulnera el principio del interés superior del niño reconocido en la Convención de los Derechos del Niño y Adolescentes, en el cual el Perú ha suscrito y por lo tanto tiene el deber de garantizar este principio a través de esta convención, para garantizar sobre todo los derechos de los fundamentales de los menores y no exista esta desigualdad con los hijos nacidos dentro de una familia matrimonial y aquellos que nacen fuera de una familia extramatrimonial, como son las uniones de hecho o convivencias, como también se les conoce. Entonces, teniendo en cuenta esta realidad problemática y que hoy en día existen más convivencias que matrimonios, como lo hemos comprobado a través de datos estadísticos, hemos partido con los siguientes objetivos. El primero de ellos es explicar la relación de la presunción de paternidad con las uniones de hecho a partir de la jurisprudencia nacional. Para ello, nosotros hemos tomado como, o vamos a analizar a partir de las sentencias, como son las casaciones, cómo es de que la presunción de paternidad se encuentra vinculada a las uniones de hecho y a la protección de los derechos del niño. Asimismo, vamos a examinar la regulación legislativa específica que brinda el Poder Judicial a través de esta omisión que existe en el artículo 361 del Código Civil, que solamente regula la presunción de paternidad a los niños que nacen dentro de una familia matrimonial y no a aquellos que nacen fuera de una familia extramatrimonial, pese a que las uniones de hecho cumplan con todos los requisitos legales y, como se les conoce, uniones de hecho puras, ¿no? Entonces, a través de este análisis que hemos puesto como información base algunas casaciones para tener en cuenta, pero vamos a acudir exactamente a lo que es la información a través de eh, la información pública, para precisar qué sentencias vamos a buscar.
Vamos a centrarnos específicamente en las sentencias de la Corte Superior de Justicia de Lima a través del siguiente enlace, en la cual vamos a tomar desde el año 2020 en adelante y en cuanto a la presunción de paternidad en las uniones de hecho para poder verificar y lograr con este objetivo. En cuanto al objetivo específico número 2, que es establecer las consecuencias de la falta de regulación de la presunción de paternidad en las uniones de hecho que afectan el interés superior del niño, aquí como esquema tenemos identificar si la falta de regulación de la presunción de paternidad en las uniones de hecho vulnera los derechos fundamentales de los descendientes, principalmente como su derecho a la identidad, su derecho a la igualdad, esta desigualdad que existe entre los hijos matrimoniales y los hijos extramatrimoniales, así como también el derecho alimentario, el derecho a tener una familia, el derecho sucesorio, entre otros derechos fundamentales que se legalizan a través de la Convención de los Derechos del Niño, del que Perú debe respetar, ¿no? Entonces, para ello, vamos a llevar a cabo una entrevista a los magistrados, que serían 8, de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, específicamente el Juzgado de Paz Letrado de Familia de Chiclayo, puesto que es el ámbito en donde podemos ver más casos que lleguen acerca de esta problemática existente y latente que se viene viviendo en nuestra legislación. Como objetivo específico número 3, tenemos evaluar el derecho comparado sobre la presunción de paternidad en las uniones de hecho como garantía del interés superior del niño. Para ello, vamos a reconocer a través de los distintos ordenamientos jurídicos cómo es de que se encuentra regulado la presunción de paternidad en las uniones de hecho y cómo es de que se garantiza el interés superior del niño a reconocerse esta figura jurídica en las uniones de hecho que cumplan con los requisitos legales que nuestro Código Civil se regula a través del artículo 361 del Código Civil y a través del artículo 5. Pero vamos a tomar en cuenta los diversos ordenamientos jurídicos para que nos sirva como base cómo es de que se garantiza este principio y cómo es de que respetan la Convención de los Derechos del Niño, que se encuentran todos los derechos fundamentales de los menores. Para ello hemos tomado solamente algunos países como referencia, entre ellos son Colombia, Argentina, Ecuador y finalmente España. Gracias. Muy bien, Judith. A ver, vamos al primer objetivo específico. Vamos a ir chequeando lo que nos interesa en esta oportunidad un poco más, que es justamente el esquema de resultados. ¿Qué has entendido en relación a elaborar un esquema de resultados? ¿Qué es y para qué sirve? Bueno, el esquema de resultados nos sirve a nosotros para tomar en cuenta estos posibles hallazgos que ya lo vamos a elaborar más adelante, ¿no? Ok, o sea, cuando tú elaboras un esquema de resultados, ¿qué es lo que has estado buscando hacer? ¿Qué es lo que has buscado elaborar para preparar esta presentación? Bueno, en cuanto a mi tema de investigación, lo que yo he podido elaborar es esta vulneración que existe en cuanto a los derechos fundamentales de los menores para poder establecer este hallazgo, en este caso a través del primer objetivo, a través de las diferentes casaciones. Ok, entonces, ¿qué relación encuentras entre resultados y objetivos? Los objetivos nos van a ayudar a nosotros poder, a través del esquema de resultados, plasmar lo que queremos nosotros lograr y poder cumplir con los objetivos específicos. Ok, muy bien. A ver, una cosa que hay que recordar, ¿no? Es que cuando tenemos los objetivos de un trabajo, luego hay que llevarlos a la práctica, ¿no? Hay que tratar, por algo es un objetivo, o sea, te marca una finalidad. Y tú, cuando cumples los objetivos específicos, cuando tú estudias lo que señalaban los objetivos específicos, se supone que todo abona al objetivo general. ¿Ok? Hasta ahí estamos claros.
Eso es lo que hay. Entonces, lo que se está buscando es algo así como que trazar cómo vas a alcanzar ese objetivo. Es como que, por ejemplo, tú dices, mi objetivo es comprarme una casa, ¿no? Entonces, lo que tú vas a hacer es trazar cómo vas a llevar a cabo eso. Tienes que llevarlo a cabo. De repente, al final va a implementarse un mecanismo de ahorro. Acá es parecido. La investigación tiene tres objetivos específicos y lo que tiene este esquema de búsqueda es cómo se van a concretar, o sea, cómo vas a hacer lo que plantea tu objetivo. Entonces, acá tú estás poniendo a analizar, ¿no? Casaciones, ¿no? Para poder justamente encontrar el tema de presunción de paternidad, ¿no? Vinculada a las uniones de hecho. El- en estas casaciones que tú tomas de información base, ¿no? ¿Ya se toca ese tema? Sí, doctor. En las casaciones que yo he colocado, sí se toca el tema de la figura jurídica de la presunción de paternidad en las uniones de hecho y nos explican a través de casos que se han dado en la realidad, cómo es de que afecta los derechos fundamentales de los menores que no están reconocidos por los progenitores, pese a que estas uniones de hecho cumplen con todas las legalidades que regula el artículo 361 del Código Civil. Incluso, doctor, a estas uniones de hecho se les conoce como uniones de hecho puras o uniones de hecho propias cuando cumplen con los requisitos legales y cuando no cumplen con los requisitos legales se les conocen como uniones de hecho impuras o impropias, puesto que estas uniones, al no cumplir con estos requisitos legales, pues sí tendrían que llevar a cabo esta regulación a través de un proceso judicial como la filiación extramatrimonial para que los menores puedan reconocer su relación paterno-filial. Pero es una relación como las uniones de hecho propias cumplen con estos requisitos, entonces no tendría por qué llevarse a cabo a través de un proceso judicial para que se pueda reconocer la presunción de paternidad en cuanto a los menores de edad, ya que una unión de hecho cuando cumple con las formalidades y el mismo Código Civil lo menciona, se asemeja a una familia matrimonial, a un matrimonio. Ok. ¿Y por qué estaríamos haciendo el pedido de acceso a la información si ya cuentas con estas cuatro casaciones? Porque es para llevar la información o la investigación en cuanto a este primer objetivo al cumplimiento más específico, teniendo en cuenta solamente las casaciones en cuanto a Lima. También sería para actualizar las casaciones. De repente hay una más reciente, ¿no? Y por eso siempre es bueno hacer un pedido de acceso a la información. Si se consigue, excelente. Si hay alguna dificultad, lo ponemos como limitación ya en la segunda parte del curso, en taller de titulación 2. Siguiente. Ok, acá se van a realizar entrevistas a 5 abogados especialistas. Háblame un poquito acá debes, como te comenté, precisar un poquito el tema de criterios de inclusión y exclusión. A ver, cuéntame un poquito qué estarías pensando tú en relación a trabajar estos criterios de inclusión y exclusión. Bueno, yo pensaba cumplir este objetivo específico número 2 a través de las entrevistas a abogados especialistas en derecho de familia en esta área, pero específicamente en el juzgado de paz letrado de acá de Chiclayo, puesto que son las personas que más se topan con estos casos en cuanto al tema de investigación, ¿no? Y poder a través de una coordinación previa poder establecer las preguntas que se llevarán a cabo y así me puedan dar los alcances de cuáles serían estas consecuencias de esta falta de regulación que no está en el artículo 361 del Código Civil y que afecta el interés superior del niño, específicamente los derechos fundamentales de los menores de edad. Ok, pero si, por ejemplo, ¿qué pasa si entrevistas a un abogado especialista en derecho de familia, pero que no ha visto casos de uniones de hecho? ¿Te va a servir? Bueno, no.
Ese es un criterio de exclusión, ¿te das cuenta? O dependiendo del enfoque que le des al redactarlo de inclusión. Deberías preferir abogados, tal como lo señalas, con ese nivel de especialización en familia, etcétera, pero que hayan tenido la posibilidad de ver un caso directamente del tema que investigas, ¿ya? Esos criterios de inclusión y exclusión también deberían hablar de cierta experiencia, ¿no? En el mercado, en el tiempo, etcétera. Entonces, hay que precisarlo un poquito más. ¿Qué cosa ingresamos? ¿Qué cosa egresamos? Porque con eso vas a tener una idea de hacia dónde ir. Y luego también se te va a facilitar la redacción de alguna limitación. O yo quería esto, pero no es tan fácil conseguirlo. O sea, el que, por ejemplo, de repente justo veía un montón de casos de unión de hecho, no tuvo tiempo, ¿no? Entonces, lamentablemente, tuve que entrevistar a otro que estaba más disponible, pero que no tenía ese criterio que era de inclusión y resultaba para mí fundamental, ¿no? Entonces, tracemos bien qué buscamos para tratar de ir por el óptimo, pero eventualmente teniendo en cuenta que a veces no se logra alcanzar ese óptimo. O sea, haremos el esfuerzo para que se logre, pero eventualmente a veces no se puede. Siguiente. Acá también había una precisión que te estaba realizando anteriormente y la mencionaste cuando expusiste. El, ¿Cuál va a ser, digamos, el enfoque que vas a tomar respecto a los países? O sea, ¿por qué están estos, ¿no? Y cómo vas a trabajar con otras regulaciones que de repente también existen en torno al tema y que te pueden servir de aporte. Claro, para cumplir con el objetivo específico número 2, voy a analizar los ordenamientos jurídicos, pero la información base lo estoy considerando en cuanto a estos países por ahora, pero voy a analizar la figura jurídica, cómo es de que estos países incorporan la presunción de paternidad en las uniones de hecho con el fin de garantizar y salvaguardar el interés superior del niño. Ya, pero ¿cómo vas a hacer, por ejemplo, qué pasa si hay una buena regulación en Paraguay? ¿Cómo vas a hacer ese estudio de derecho comparado? Bueno, lo voy a comparar con nuestra legislación, que no existe en nuestra legislación una regulación en cuanto a las uniones de hecho y la figura jurídica de la presunción de paternidad y esta vulnerabilidad que se da en cuanto a los menores que nacen dentro de una convivencia. Ok, lo que un poquito yo te quería hacer hincapié era en que al momento de redactar la información base, abrámoslo un poquito, ¿no? Porque es posible, como ya conversábamos antes, que de repente no esté exactamente en esos, ¿cuántos países son? Cuatro, ¿no? Argentina, Colombia, Ecuador y España. La única respuesta. ¿Quién sabe más adelante tomas conocimiento de que en Paraguay, en Uruguay, hay alguna regulación buena, etcétera, ¿no? Entonces, en la información base precisa que vas a hacer una búsqueda de países de repente de la región por la problemática, por las similitudes que puede haber respecto al número de uniones de hecho que manejan y que preliminarmente se tiene información de estos países que están acá, ¿no? Como mínimo, será lo que tomarás en cuenta, pero que piensas hacerlo más ampliamente y anda precisando tus criterios. O sea, ¿qué cosa vas a comparar en específico en relación a esta regulación? Tienes el Código Civil y tienes un articulado vinculado a unión de hecho, ¿no? Pero eso no solamente se trata de ir y señalar, oye, ¿sabes qué? Estos son las regulaciones de unión de hecho. ¿Cuáles serían tus criterios de comparación? Bueno, en cuanto a los criterios de comparación, estoy tomando los artículos específicamente en donde se encuentra regulado. Ya, a ver, deja de compartir un ratito, te voy a dar ahí un tip, ¿no? Y de pasada lo dejamos aquí en el video. Muy bien. Mira, cuando tú haces un trabajo de derecho comparado, ya, tienes que tener en cuenta el tema, pero también el criterio. Entonces, me refiero a esto, por ejemplo. Mira, el- este de acá es, ahí se ve un cuadrito, ¿no? Ya. Este, por ejemplo, es la comparación de dos personas. Acá tenemos a Paul y acá tenemos
Carlos, ¿no? Entonces, este sería el Código Civil de Paraguay y el Código Civil de España. ¿Se entiende o no? Pero lo que falta son los criterios. Por ejemplo, los comparamos por talla. Paul mide 1,70 m, Carlos mide 1,60 m. Los comparamos por edad. Entonces acá tenemos, por ejemplo, que él tiene 46, 56 y él tiene 24. Entonces, ahora que tienes los criterios, es importante para poder hacer una comparación efectiva. El derecho comparado no se acaba mencionando los artículos que regulan algo y poniéndolos. Se acaba cuando tú, a partir de lo que vas encontrando en la normativa, vas creando los criterios. Por ejemplo, hace un tiempo estuvimos viendo los criterios en plazos para llevar a cabo un proceso de conocimiento. Entonces, en cada país, en su regulación, un proceso de conocimiento tiene un plazo diferente. Puedes ver, por ejemplo, también si eventualmente existe regulación sobre algún aspecto. El otro día estuvimos buscando en un cuadro el- si había regulación sobre tratativas en otros países. En Perú no hay. Básicamente lo que se usa es el artículo 1362 del Código Civil que habla de que los contratos deben negociarse bajo buena fe, pero no hay una regulación específica. En Chile sí. Artículo 1554 o 1564 del Código Civil chileno habla de tratativas y qué hacer cuando se incumplen, cuando no se respeta el acuerdo previo, para poder llevar a cabo una indemnización. Entonces, un poco para cerrar la idea, porque todavía no tienes por qué saber tanto el detalle. Estás haciendo un esquema, pero por ejemplo, preliminarmente, ¿qué criterios estarías buscando en esa regulación de los países que has mostrado? Bueno, los criterios que estoy yo viendo es de que cómo es de que se encuentra regulado, en este caso, la presunción de paternidad en las uniones de hecho, específicamente en cuanto a ello. Ok, ¿no? Anda viendo, por ejemplo, una vez que ya tengas la información, una vez que ya recabas la información, anda viendo algunas características que puedes ir marcando, ¿no? En nuestro, por ejemplo, imagíneme, yo me acuerdo principalmente la regulación de de las uniones de hecho, ¿no? Tiene varias características. Acá te piden, por ejemplo, que las personas sean libres de impedimento matrimonial. Te piden un plazo de 2 años. Te piden que esa convivencia tenga algunas características. ¿Cuáles son? Entre los requisitos que regula el artículo 361, doctor, como usted ha mencionado, es el plazo mínimo de 2 años, que vivan en una unión de hecho, que ejerzan los mismos deberes que lo hace un matrimonio, que sea pública, que sea conocida por terceras personas y que no tengan estas personas otras relaciones, puesto que esto es un impedimento para que estas personas puedan convivir. Entonces, ahí tienes por lo menos 6 criterios. ¿Te das cuenta? No necesariamente vas a encontrar esas características en todas las regulaciones. Entonces tú podrías haber un cuadrito, ¿no? De este tipo, mira. El, pero anda teniendo la idea, ¿no? Muchos hacen la regulación de derecho comparado, la trabajan así. Entonces, por ejemplo, acá pones Perú, acá pones España, ¿no? Y se pone preguntas mucho más detalladas, ¿no? Por ejemplo, se puede poner plazo y acá sale 2 años. Imaginemos que en España sea 3 años. Pero podrías poner una pregunta más detallada. Exige X, Y, Z, ¿no? Y acá le pones sí y acá le pones no. Entonces vas haciendo la comparación de una forma tal que en un solo cuadro vas entendiendo las diferencias de la unión de hecho. Y luego trabajas aparte lo referido a la presunción una vez que vas teniendo el procesado del tema. Así vas encontrando dónde estarían las regulaciones más óptimas, más claras, etcétera, ¿no? Pero eso es algo que ahorita no se te pide tanto detalle, pero sí un poquito ir marcando en ese derecho comparado qué vas a buscar. En esos países que tienen una regulación tal, más o menos hacia dónde estaría apuntando tu búsqueda, ¿no? Eso hay que irlo precisando para poder tener más claro el panorama hacia adelante. ¿Queda claro, Judith? Sí, todo más claro. Gracias.
Muy bien, gracias a ti. Muchísimas gracias, cuídate mucho. Buenas noches. Permiso.